Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez reunidos de esta manera para compartir esta clase sobre el libro de Romanos. Gracias por los comentarios que muchos de ustedes han hecho a través de las páginas sobre lo que están escuchando en las clases. La idea es que ustedes puedan usarlo de una o varias maneras estos estudios. Verlos, repetirlo. Hay una hermana que me dijo que lo ha visto hasta 3 veces el domingo pasado y poder compartirlos con otras personas. Otra vez la idea es un granito más de arena en toda la gran montaña de bendiciones que Dios quiere darnos. No pretendemos ser los únicos que lo hacemos, pero creemos que estamos siguiendo la voluntad del Señor y que estamos enseñando una palabra clara y sencilla y accesible a todas las personas, así que yo les animo a usarla de cualquier manera. Hoy nos toca trabajar sobre Romanos capítulo 15, versos 14 al 33. Gracias al Señor he escuchado de varios hermanos que tenían necesidades físicas en la iglesia y han estado mejorando. Gracias a Dios por eso, y no se ha escuchado tampoco de otras personas enfermas. Así que bueno, sigamos orando los unos por los otros para que este tiempo sea pasado rápido, ¿verdad? Y poder aprovechar y poder reunirnos. Si usted tiene a bien ir para la iglesia, el domingo a las 11 de la mañana estamos teniendo el culto. Puede hacerlo con libertad, se están tomando todos los cuidados. Yo he estado yendo los últimos domingos, viendo a ver si alguien necesita traducción y estoy disponible para eso. Hasta ahorita no ha hecho falta, pero si usted va, con mucho gusto podemos servirle. Si no tiene por qué ir o se siente incómodo yendo, no lo haga, siga viendo la predicación y la alabanza a través de la página web o en YouTube, y así aprovechar al máximo. De todas maneras, estamos un grupo no tan grande, pero estamos juntos otra vez, como dice la canción. Bien, aquí estamos para estudiar hoy el capítulo 15 de Romanos 14 al 33. Ya estamos terminando, gracias a Dios, Romanos, después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya nos tocaría hoy terminar el capítulo 15 y luego el 16, que implica muchos saludos y muchas despedidas de Pablo, pero él ya está concluyendo. Una vez más, gracias a Jonathan Pirela por su ayuda en este sentido. Sin él estaríamos bastante limitados, porque él es el que conoce toda la tecnología para hacer este tipo de cosas. Bien, voy a leer Romanos capítulo 15, versos 14 al 33. Luego hacemos una oración y comenzamos con el estudio. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versos 14 en adelante, hasta el final del capítulo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo según a los gentiles, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a conocer, lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y con obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicarles el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán, y lo entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlo. Pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España.
Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídale que me libere de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén que están reciban bien la ayuda de los que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y poder descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con ustedes. Amén. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder compartir este mensaje a través de este medio. Gracias por los hermanos que están en sus casas y en sus lugares de trabajo escuchándolo, y te pido personalmente que a través de este Espíritu Santo puedas hacer llegar a ellos la bendición tuya y una claridad de mente, de entendimiento para poder recibir estas cosas, Señor, de la manera que tú quieres que lo hagamos. Permite que mis defectos como hombre tampoco impidan el claro mensaje tuyo, y que podamos tener una comunicación a través de un medio tecnológico, pero una comunicación personal y también espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has protegido, nos has cuidado, y te pido por las necesidades de mis hermanos y hermanas que tú estés vigilando sobre esto y proveyendo, como siempre lo has hecho, por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque podemos depender de ti en todo. Y tú, Señor, sabemos que no estás sordo ni ciego ante todas estas cosas que están pasando, sino que estás atento a tu pueblo. Síguenos enseñando, Señor y Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, aquí tenemos este capítulo entonces, finalizando el capítulo 15, donde Pablo ya está empezando lo que podría llamar la conclusión en todo el cuerpo de lo que hemos estudiado en esta carta de Romanos, ¿verdad? En verdad, la conclusión empieza desde el versículo 13, cuando él dice que el Dios de esperanza les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí empieza la conclusión y continúa aquí donde toda esta parte que leímos, así que lo vamos a ver mucho de aquí en adelante, ya Pablo prácticamente sus últimas palabras, y va a concluir allá antes de allá en la doxología del final, en el capítulo 27, en el verso 27 del capítulo 16, cuando él a través de esta doxología, por decir así, presenta alabanza al Señor por todo lo que ha hecho. Pero a lo largo de toda esta carta que hemos estudiado por mucho tiempo, y lo complejo de la carta que ha sido, esta clausura en verdad es un poquito más larga de lo acostumbrado de Pablo en otras partes. Empezaremos a ir poco a poco. Él escribe a la iglesia, recordemos, una iglesia que él jamás ha conocido personalmente, ni jamás los ha visitado, y lo va a hacer con mucho cuidado, porque son gente, repito, que él no ha tratado ni ha conocido. Y esa primera parte de su conclusión, 16 al 33 que estamos hablando, o 14 mejor, al 33 que estamos hablando, lo va a dividir en tres partes. Yo lo dividiría así, más o menos del verso 14 al 21, Pablo se va a enfocar especialmente en el llamado y su ministerio a través de los viajes que ha hecho, pero el llamado va a explicar el llamado que Dios le ha hecho, aunque ya lo ha dicho durante el camino también. Luego del 22 al 29 va a hablar de sus planes futuros y qué va a estar haciendo, y va, por supuesto, después del 30 al 33 concluye con esa petición de oración y su promesa de visita después de Jerusalén y antes de España, pasar por Roma y hablar, y también habla de la famosa entrega de esa ofrenda o regalo que están mandando a otros hermanos a los pobres de Jerusalén. Pero empezando en esa parte del 15 al 21, Pablo empieza a hablar de su ministerio.
Y lo hace con una razón y con mucha libertad y con mucha franqueza. Él lo dice, ¿verdad? De mi parte, hermanos, estoy aquí seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundante conocimiento y están capacitados para instruirse unos con otros. Él va a empezar a hablar de esa manera y los llama y les refuerza su idea de que él está predicando a los gentiles y lo está haciendo con mucha claridad. Es un llamado y él lo explica así desde el 14 al 21, cuál es su llamado para predicar a los gentiles. Y como lo hizo antes, Pablo hace muy cuidadosamente y le explica con mucho cuidado lo que él conoce, aunque a ellos no los conoce. Los elogia y les habla bien de la iglesia. Es una iglesia madura, es una iglesia fuerte, es una iglesia que dice que tiene capacidad aún para autoinstruirse y crecer. Y también le dice, les he escrito cosas fuertes y lo he hecho para recordarles, como diciendo, ustedes sabían estas cosas, pero les estoy recordando esto para que ustedes sigan en lo que están haciendo. Estoy tratando de ir verso por verso, tratando de entender todo lo que Pablo está haciendo. Pero él dice, solamente me he limitado a explicar las verdades que ya ustedes saben del Evangelio. Y en el versículo 15 especialmente, Pablo da otra razón por la cual él es escrito. Dice, por causa de la gracia que Dios me dio. Recuerden, por causa de la gracia que Dios me dio, está haciendo toda esa primera parte del capítulo 15, los versos que estamos estudiando lo contiene, ¿verdad? Y luego dice, voy a explicarles mi llamado para conducir a los gentiles a la obediencia a Dios. Y la iglesia de Roma estaba formada mayoritariamente por grupos gentiles y por eso él lo envuelve dentro del llamado. Recuerden que lo hemos dicho en otras ocasiones, estudiando la carta de los romanos que escribe Pablo. Su llamado siempre fue para predicar el evangelio entre gentiles. Por eso Pablo incluye a la iglesia de Roma, aunque él no la fundó ni la conoce, la incluye dentro de su ministerio. Y el lenguaje que usa es importantísimo porque él en este pasaje que acabamos de leer empieza a presentarse a él con una palabra interesante, donde él dice, yo tengo el deber sacerdotal, empezando en el verso 16 a la mitad. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles como siervo, ¿verdad? Pero también dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y qué interesante que Pablo use estos términos, y recuerden, está usando unos términos muy del Antiguo Testamento. Nunca había usado Pablo estos términos como el sentido sacerdotal o de ministerio o de siervo que él está haciendo al hacer esta labor, ¿verdad? Proclamar el Evangelio, dice, es un deber, lo presenta como un deber sacerdotal, para que la ofrenda sea aceptada. Y repito que es curioso el lenguaje que usa, y porque se presenta a él como un sacerdote y los gentiles como una ofrenda, y usa este mensaje dentro del Evangelio como un medio de ofrecer a los gentiles convertidos como sacrificio a Dios de lo que Dios ha hecho. Igualmente lo hace desde el Antiguo Testamento, y él está recordando que estos sacrificios allá en el Antiguo Testamento también eran de hechos de esta manera. Por eso, cuando él comparte esto, lo que está es tratando de que la gente mire hacia atrás y recuerden cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Por eso nos los presenta de esa manera. Y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran santificados por el Espíritu Santo. Dicen, para que lleguen a ser aceptados o aceptos por Dios. En el verso 17, él profundiza esto, puesto que Dios le ha dado este servicio a Pablo o este ministerio, dice que él puede enorgullecerse. Miren el verso 17, dice, por lo tanto mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo. Y uno diría, pero ¿por qué Pablo habla de un orgullo? Lo único que él sabe que no puede dejar ir mucho esa palabra, y enseguida dice, motivo de orgullo en Cristo Jesús. No es cuestión de que él no reconozca lo que está haciendo, pero claramente dice, es un orgullo dentro de la obra que Cristo Jesús ha hecho en mí. No es solamente decir, ya lo logré, sino lo logré porque Cristo Jesús me permitió lograrlo.
Podríamos decir que es malo su orgullo. No si se aclara inmediatamente de dónde depende el orgullo. No es mi obra, es la obra del Señor. No es yo lo logré, sino quien lo hizo fue Cristo. Y Pablo lo aclara muy rápidamente. No es mía la obra, es del Señor. Y sigue hablando sobre ese mismo tema. Ahonda un poco más en lo que ella les ha explicado a través de Cristo Jesús. Solo habla, y lo dice claramente en el verso 18, solo quiero hablar de lo que Cristo ha hecho en mí. Y lo dice en palabras y en obras. ¿Son palabras de quién? De Cristo. ¿Son obras de quién? De Cristo. Por eso dice claramente en el 19, todo lo ha hecho en el Espíritu. Su palabra y sus obras son del Espíritu. ¿Ha habido milagros? Sí. ¿Ha habido señales? Sí, pero son señales de Espíritu. No es nada mío. Pablo no se está abrogando a él, ni a su inteligencia, ni a su sabiduría, nada de esto. Dice, son cosas que solamente Dios ha hecho. Dios obra a través de Pablo para el avance del Evangelio en el mundo gentil. Y Pablo está diciendo claramente esto, no para que lo vean a él como modelo, sino siempre apuntando a Cristo. Su ministerio se le debe a Cristo y está hecho por Cristo. Y tiene un solo propósito, dice claramente, llevar a los gentiles a la obediencia a Dios. Llevar a los gentiles a reconocer a Dios. Y los resultados claramente lo dicen, ya yo he completado. Y empieza a nombrar algunas regiones, le dice, ya yo he completado. Y la región que él llama Ilírico, es lo que sería la moderna Albania y también la parte de la antigua Yugoslavia, esa área de esa zona, donde él ha hecho un viaje muy minucioso, y es lo que está explicando en el verso 19, con mucho detalle, y Pablo está ahora claro de que ya su obra ha sido completada. Mire cómo lo dice en el verso 19, ¿verdad? Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio por todas partes hasta la región de Iliria. Recuerde que la base de ministerio de Pablo era Jerusalén. Y desde allá llegó a toda esta zona que él está hablando como Iliria. Y dice, ya he completado esa obra, ya he completado ese trabajo. ¿Cuál era la metodología de Pablo? Ir a los gentiles, predicar el Evangelio, fundar una iglesia, fortalecer la iglesia, hacerle seguimiento a esa iglesia y luego continuar para un próximo ministerio. Su plan original, por decirlo así, fue fundar iglesia siempre. Y en el verso 20 él dice, he predicado donde nadie ha predicado y así he hecho la obra. Es mi llamado. Y basado desde Isaías 52:15, cuando hablamos de todo lo que él dice, por eso lo recita ahí en el verso 21. Los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de él. Pablo está diciendo claramente que él está haciendo ese ministerio de fundar iglesias, fortalecer iglesias, dejarlas desarrolladas, nombrar líderes y seguir avanzando, ¿verdad? Luego le da todo ese proceso de los planes de viaje. No creo que Pablo está dándole sencillamente su itinerario, pero menciona esos 3 motivos de viaje, ¿verdad? Está explicando por qué él va a Jerusalén, luego por qué volvería a Roma, y también empieza a explicar su próximo paso, o por decir así, su próximo proyecto misionero, que sería España. Y recuerden que desde un principio allá, cuando empezamos a estudiar los primeros capítulos de Romanos, yo les dije a ustedes, Pablo está buscando extender una nueva base misionera, ya no de Jerusalén porque le quedaba lejos, pero ahora desde Roma para lograr llegar a España. Y lo que desea, y no es sencillamente dar itinerario, pero está explicando por qué está haciendo cada uno de estos movimientos, ¿verdad? Y va y lleva de uno a otro lugar y lo va explicando. Y lo hace de una manera muy clara. Va a España con el nuevo propósito, por decir así, y su ministerio dando a mucha otra gente la idea de que él va a iniciar ese ministerio nuevo y necesita el apoyo también de Roma para esto. Roma podía ser, por decirlo así, un apoyo logístico muy importante para su nuevo ministerio en España. Lejos de Antioquía, donde era también su base junto con Jerusalén, ahora iba a empezar ese nuevo ministerio y necesita ese apoyo de esta nueva iglesia en Roma para esa nueva obra. Dice, habiendo terminado ya todo lo que tenía que hacer,
Ahora sí tengo el chance de visitarlos, porque he querido ir a verlos y no he podido hacerlo. Voy a Jerusalén por esta ofrenda misionera que los hermanos recogieron para ellos. Si ustedes quieren ver un poquito de esto, pueden ir conmigo a ver varios versículos bíblicos en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8. Para ver un poquito información sobre esta obra misionera. 2 de Corintios capítulo 8, verso 4 por ahora. Dice así. Rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Está hablando de que esas iglesias donde él había estado y había fundado, habían escuchado de la necesidad que había entre la iglesia de Jerusalén y les rogaban a ellos, a Pablo, que lo dejara participar. En ese mismo capítulo 4, versos 19 y 20 nos da otra idea también. Mire lo que dice 19 y 20. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, la cual la ministramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Pablo está muy claro en lo que está haciendo y lo sigue mostrando de diferentes maneras. Miren, el 9.1 dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. Y él estaba enfocado en esa ayuda. Y está explicándole a ellos por qué va a llevar esta ofrenda, de dónde salió. Y Pablo llama a este servicio. Ya desde Macedonia y todas estas iglesias de Filipo y de Tesalónica estaban entregando, las iglesias de Acaya, de Corintios, estaban entregando esa ofrenda, escuchando la necesidad, recogieron de su voluntad, claramente dice, tuvieron a bien hacer una colecta, y la palabra que usa ahí en griego es la palabra koinonía o comunión. Y Pablo está diciendo, no es una colecta cualquiera, es una comunicación del amor de ellos y el aprecio de ellos para esta iglesia. El dinero que está usando es una expresión más que de sencillamente una dádiva o una ofrenda de amor, es una expresión de comunión cristiana. Y espera que así los reciban también los hermanos pobres allá en Jerusalén, como el mismo nombra en el 15:26, ¿verdad? Y lo hace con mucha claridad y lo habla de esa estrecha comunión. Los gentiles, y lo dice claramente aquí en estos versos que estamos leyendo, algo curioso, dice, se beneficiaron de los judíos por sus bendiciones. Recuerda que también estudiamos en el 11 los versos 17 y 18 de cómo los gentiles, al suceder el rechazo de los judíos de Cristo, los gentiles sí los recibieron con gozo, ¿verdad? Y hoy puede apoyar ahora a estos hermanos pobres y lo hacen no solamente por una obligación, sino con un deseo genuino de hacerlo. Dice que todo esto lo hacen con alegría y con gozo y lleguen a ser de bendición para ellos. Si ustedes se recuerdan el estudio que hicimos en el capítulo 11, recordemos cómo Pablo hacía estos énfasis. Y hace luego en el 15 al final, el 33, esa petición de oración. Hace una petición de oración cuando él dice, por el éxito de este proyecto, por lo que yo quiero lograr, lo voy a hacer en dos maneras. Con la autoridad del Señor Jesús que me mandó a hacerlo y con el amor del Espíritu Santo. Y él habla de esa lucha, ¿verdad? Nombra ahí la palabra lucha, porque el trabajo de misionero es una lucha que necesita el apoyo y la oración de la iglesia. Y hay que recordar, él dice, oren por mí, para no caer en manos de incrédulos. Recuerden que Pablo fue altamente criticado de muchas maneras en su época, de muchas maneras, no solamente por gente fuera de la iglesia, sino también por gente dentro de la iglesia. Y también dice que oren para que los santos de Jerusalén acepten esta ayuda. Acepten esta ayuda. Recuerden ustedes, hermanos, que había ciertos roces siempre entre los gentiles y los judíos podían pensar, este dinero viene de gentiles, viene de manos que adoran a otros dioses, no son de nosotros. Y Pablo decía, necesito que todo esto camine bien para que los cristianos judíos de Jerusalén no rechacen esta ofrenda por venir de gentiles, sino que las reciban con gozo, con el mismo gozo que los otros hermanos las mandaron desde allá. Y él empieza a hacerlo de muchas maneras y lo afrenta así. Y él está dando esta idea completa de la ayuda que va a entregar, y así termina, por decir así, ese pasaje. Pero ahora quiero referirme a varios puntos o varios principios que Pablo establece en este pasaje que me dejan realmente, me dan mucho para conversar y mucho para platicar. Especialmente el tema donde él
habla de su sacerdocio, el sacrificio y que él está recibiendo y está dando, ¿verdad? Por decir, llamarlo así, la transformación del culto cristiano. Recuerden que Pablo, cuando habla de esto, está reflejando el proceso de sacrificio del Antiguo Testamento, pero ahora no lo plantea así. La adoración en el culto que él está planteando ahora lo lleva a otro lenguaje. Se llama a sí mismo sacerdote o se llama ministro y empieza a hacerlo como su trabajo, como un deber sacerdotal, así lo presenta, y de proclamar a Dios y de convertir a esos gentiles para presentarlos como ofrenda a Dios. Y es interesantísimo esa imagen porque recordando lo que pasaba en la sinagoga, en el templo, donde se hacían los sacrificios, ahora Pablo está usando el mismo lenguaje, por llamarlo así, para apuntar a lo que él está haciendo ahora. ¿Cómo entender esto, verdad? Pero su referencia a ese Antiguo Testamento y cómo lo practicaban los judíos nos dará a nosotros mayor entendimiento de este pasaje. Y lo apreciamos cuando vemos todo el proceso del Antiguo Testamento y cómo cambia ahora en el Antiguo Testamento. Ya salimos de los ritos del Antiguo Testamento. Ya salimos de los sistemas de sacrificio. Ahora recordemos una cosa, desde el Antiguo Testamento queda muy claro de diferentes maneras que los sacrificios no eran suficientes, no eran eficaces para que se haga lo correcto. Lo que el Señor exigía con los sacrificios es que se hicieran de una manera correcta de relación con Él. Los profetas criticaban mucho esto, el mismo Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los ritos no son suficientes, no era suficiente todo el aparataje de traer sacrificios. Lo que Dios pedía en aquel tiempo era un corazón sincero. Jesús mismo aclaró este punto cuando, aunque no criticó directamente los sacrificios, sí criticó mucho los sacrificios absurdos que él veía que se estaban ofreciendo en el famoso templo, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar conmigo en el libro de Mateo, capítulo 12, vamos a ver un pasaje donde esto pasó. Mateo capítulo 12, los versos 7 y 8, y luego un poquito más adelante vamos a leer otro pasaje. Mateo capítulo 12, los versos 7 y 8. Dice así: si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepa que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Interesante, ¿verdad? Como el Señor dice, sepan que el Hijo del Hombre está sobre los sacrificios. No quiero sacrificio de ustedes, quiero misericordia. No era suficiente presentar un sacrificio, es la actitud del corazón. Y el mismo Mateo, capítulo 23, el mismo verso 23 también nos dice otro pasaje importante. 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de las especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Jesús lo dijo muchas veces y lo criticó y lo apuntó muchas veces. No son los sacrificios, sino el corazón lo que Dios está mirando, ¿verdad? Pero un nuevo fundamento fue puesto para esa adoración a Dios. ¿Y cuál fue ese fundamento? Si ustedes lo quieren ver conmigo en el libro de Juan, capítulo 2, ya Cristo dijo hace un momento, lo leímos, el Señor Jesús es Señor del sábado. Pero ahora en el capítulo 2 de Juan, en el verso 19, hace una aclaración mucho más contundente. Cristo dice, destruyan ese templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Jesús establece ahora una nueva modalidad de culto, donde ya el sacrificio no tiene importancia, el templo no tiene importancia, porque dice, yo soy el templo ahora. Y no le entendieron eso, por cierto, los fariseos creyeron que estaba hablando del templo físico, cuando él dijo que su cuerpo era su templo. No era un templo físico, era su cuerpo. Jesús sugiere que ahora su cuerpo toma el lugar del templo.
y donde puede enfocarse la adoración a Dios es en Cristo Jesús, no en un lugar. Por eso los cristianos no tenemos lugares de adoración a Dios, porque creemos que en cualquier lugar donde yo esté parado, donde yo esté sentado, donde yo esté acostado, puedo desde ahí adorar a Dios con la misma libertad que si estuviera en cualquier templo arrodillado, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y no un edificio en Jerusalén ni en ningún otro pueblo. El propio pueblo de Dios es el templo de Dios, y donde está el pueblo de Dios reunido es el lugar santo para adorar a Dios. Dios ya no vive en un templo hecho de manos, ahora vive en el pueblo de Dios. Y los cristianos, de manera individual y colectiva, se forman o involucran en este templo, y hay muchos pasajes bíblicos, y se los voy a dictar sencillamente para que los tengan si lo pueden buscar. Ustedes buscan 1 Corintios 3, 16, 17, 1 Corintios 3, 16, 17, o 1 Corintios 6, 19, o Efesios 2, 21, o 1 de Pedro 2, 5, y ese sí me gustaría buscarlo porque se refiere un poco más directamente a lo que Dios está hablando. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5. También ustedes son como piedras vivas, de las cuales se está edificado una casa espiritual. De este modo llega a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Claramente Pablo dice, es el cuerpo de Cristo ahora, es la iglesia de Cristo. Ustedes son sacerdotes que pueden ofrecer no un cordero, sino su vida. No solo sustituye el templo físico, sino que hace una transformación de todos los sacrificios y del sacerdocio. El libro de Hebreos está lleno de toda esta información, si lo quieren ver. El sacrificio de Cristo llega al clímax de lo que Dios ha hecho, y pone fin a todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, y coloca a Cristo como el sumo sacerdote, que ya llevó él mismo su cuerpo como sacrificio ante Dios. Por eso nosotros como cristianos no aceptamos ni siquiera un lugar santo como un templo de Dios. Creemos que donde está el cuerpo, el pueblo de Dios, ahí está el Señor con nosotros. Y los sacrificios del nuevo pacto, los sacrificios que ahora Dios exige para nosotros, lo estudiamos también en Romanos, cuando estudiamos el capítulo, el capítulo 12, claramente en el capítulo 12, verso 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios. Pablo dice claramente que el sacrificio de Dios ahora no es un cordero ni una paloma, sino es la vida de cada creyente y la alabanza que se puede ofrecer a través de esa unión. Quiero también leer con ustedes en Hebreos, capítulo 13. Hay mucha información sobre este tema y yo sé que el tiempo pasa bastante rápido. Hebreos, capítulo 13. Solamente leo este pasaje para que nos ayude a entender los versos 15 en adelante. Así que ofrezcan, Hebreos, capítulo 13, versos 15 y 16. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ya a Dios no le agrada el sacrificio del cordero, ni el sacrificio de la paloma. Estos son los sacrificios que adoran a Dios. El hacer el bien a otros, el compartir con otros en esa necesidad. Y Pablo les está pintando todo esto a los romanos para que entiendan que ese proceso de sacrificio nuevo ahora es Dios haciéndolo. Por eso no tomamos, cuando tomamos la Santa Cena, donde comemos el pan y el vino, no lo tomamos como cuerpo de Cristo ni sangre de Cristo, porque el sacrificio fue hecho una sola vez. Claramente decimos, y Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. No creemos en ese tipo de cosas. Hagan esto en memoria de mí. Y claramente dice que nosotros los cristianos, 1 de Pedro 5, por cierto, 1 de Pedro 2, 5 al 9, nos aclara que nosotros somos sacerdotes de Dios. El culto no es ningún misterio, ni ninguna anunciación mágica. Jesús y su comunidad, Dios lleva a este culto a una culminación. No más sacrificios.
ahora es el sacrificio de Cristo ya hecho. Y Pablo lo dice de diferentes maneras. No pretende a elegirse como sacerdote, claramente es Cristo, ¿verdad? Ahí dice, todos nosotros somos ahora ese real sacerdocio de Dios y tenemos acceso a Dios a tomar a través de Cristo que rompió el velo a entrar en ese lugar santísimo. Ahora Pablo habla de ese éxito en el ministerio que él ha tenido. No se lo achaca a él. El éxito en el ministerio siempre es un éxito de Dios. Y cuidado, tengamos mucho cuidado nosotros en balancear esto. Dios nos da éxito, pero es Dios quien lo da. Y no somos nosotros quienes lo logramos. Es fácil de llegar al orgullo. Y Pablo aquí, aunque aquí lo nombra, claramente dice en Cristo Jesús. A veces creemos que Dios puede obrar a través de mí. Hay una canción de niños muy hermosa que trata de un burrito, ¿verdad? Que llega a su establo diciendo que estaba muy contento porque entró a la ciudad y la gente lo aclamaba y le tiraba mantas en el suelo y ramas en el suelo para que él pasara. Y el burro viejo le dijo, mira, no estés con ese orgullo porque lo que la gente hacía no era para ti, es para Jesús. Si el Señor te usa, dice la canción infantil, si el Señor te usa, la gloria es para Jesús. Así que cualquier éxito ministerial, y Pablo reconocía, no es un éxito nuestro, es un regalo de Dios y tenemos que reconocerlo así. No somos islas, es Dios haciendo la obra. Hay otro punto que quiero hacer aquí también cuando él habla de la ofrenda y de la espontaneidad y a la vez la obligación. Él hace un énfasis ahí en Romanos donde él dice que los hermanos tenían obligación de hacerlo, pero a la vez lo hacían con gusto. Especialmente en el tema de la ofrenda, a veces hay muchas preguntas, ¿verdad? Recuerden, Pablo enseña que los que ofrendaron a Dios lo hicieron con buena voluntad, con buen gusto. Y usa ahí la palabra eudoqueo, que tiene que ver con una libre decisión. Decidieron por ellos mismos hacer esta obra. Y aunque dice que los gentiles están en deuda con los judíos, hay una combinación aquí entre obligación y agrado en hacerlo. Recuerden que la Biblia dice muy claramente, Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador obligado. Reconocemos que debemos dar a Dios de lo mucho que Él nos da. Pero la Biblia dice que tiene que ser con un corazón genuino, con un corazón agradecido. Si no, la ofrenda no vale. Imagínense ustedes entregar a alguien una ayuda de una manera obligatoria. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Y yo diría más o menos comparando esto, que es como el papel que tenemos de padre. Yo tengo 4 hijas, muchos de ustedes lo saben. Y es mi obligación como padre proveer y responder para las necesidades de esas hijas mientras vivía en mi hogar, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Que yo no puedo proveer para ellas como una obligación sencillamente. Me agrada hacerlo porque son mis hijas. La relación de amor que tengo con ellas me da placer a mi esposo y a mí, por supuesto, de agradecer a Dios por ellas, y todo lo que hemos provisto para ellas hasta el día de hoy ha sido con un sentido de alegría, nunca con un sentido de obligación, aunque es mi obligación hacerlo. Soy padre, estoy obligado a atender a mis hijos, pero a la vez soy padre que ama a sus hijas y lo hace con agrado. Más o menos es la idea que habla Pablo aquí de las ofrendas. Mis ofrendas al Señor tienen que brotar de un sincero gozo y de un sincero agradecimiento. Ahora, la ofrenda al Señor hacia mis hermanos de la misma manera, con mucha alegría, con mucho gozo, porque de otra manera claramente dice, no agrada a Dios. No agrada a Dios. Y si lo hacemos así, no importa la cantidad que demos, es la actitud con la que nosotros podemos dar, donde Él nos premia, porque Dios ve el corazón, no ve tanto las obras. Y termino diciendo en este pasaje, cuando me llama la atención que Pablo pide oración por lo que va a hacer. Y pide oración sabiendo que es un trabajo difícil que está haciendo, es un trabajo del Señor y tiene una gran misión. Por eso necesita oración. No hay orgullo en Pablo. Depende de lo que Dios está haciendo. Dios lo va a seguir usando. No es un proyecto mío, es un proyecto de Dios. Por eso pedimos oración. Y en ese proceso donde él fundaba iglesias, las nutría, les daba liderazgo y luego las dejaba solo, iba para otro lado, ese es el proceso misionero que él tomó. Otros pueden tomarlo, sí es cierto, y podemos imitarlo, pero todo eso bañado en la oración. Dios es quien llama, Dios es quien hace los hechos, Dios es quien hace la obra. Dios puede hacer señales, puede hacer milagros, puede hacer maravillas, pero todo es de Él. No puede haber orgullo humano,
No puede haber una exaltación humana. Recuerden una cosa, cuando hay orgullo humano, sencillamente Dios se encarga de bajarlo. Y lo hace de muchas maneras. La puerta, diría yo, para muchos ministerios exitosos, la puerta al fracaso ha sido el orgullo de sus líderes. Y después los hace, y después caen, porque el orgullo te lleva a otros pecados, y el pecado ofende a Dios. Hermanos queridos, que estas enseñanzas de Romanos puedan ser de bendición para nosotros. Recordemos, Dios es el dueño de la obra, no nosotros. Y si algo está haciendo a través de nosotros, siempre la honra y la gloria es para Él. Hagámoslo de corazón, con alegría. Cualquier cosa que demos o que hagamos, que sea de corazón, haciéndolo para Dios y no para los hombres. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder reconocer tu obra en medio de nosotros. Que así como Pablo estaba obrando en aquel tiempo y lo hacía con éxito y podía decir, ya está cubierto toda esta parte y ya no me queda nada que hacer acá. Ya he dejado las iglesias establecidas, sabiendo que no era para él un orgullo, decía, me siento orgulloso en Cristo Jesús. Señor, que podamos también tener la actitud de Pablo y ver que lo que tú haces a través de nosotros, pequeño o grande, siempre debe ser dirigido la honra y la gloria a ti. Y que cualquier cosa que hagamos, que demos, que proveamos para otras personas, danos un corazón sincero y genuino para que no sea interrumpida esa bendición, Señor, sino que podamos hacerlo desde un corazón agradecido, poder dar agradecidamente también. Señor, tú has hecho esta obra en nosotros, a través de nosotros, y pedimos que lo sigas haciendo. Pedimos tu bendición sobre cada hermano y sobre cada persona que oye esta clase, y que el Espíritu Santo pueda obrar a través de ella. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.